un tema relevante que nos reúne aquí en esta conversación es que se da luego de la publicación del anteproyecto en el Diario Oficial, que fue el 30 de septiembre, donde la Seremi de Medio Ambiente, junto con los alcaldes de los municipios de Puchuncaví y Quintero, están haciendo un llamado a todas las personas naturales, a las organizaciones con o sin personalidad jurídica, a participar de qué? De la etapa de consulta pública vinculada con el anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero y Puchuncaví. Por eso les quiero invitar a ser parte de esta conversación junto a quienes están allí, al lado mío hoy día. A la Seremi de Medio Ambiente, Victoria Gasmuri, a quien quiero agradecerle la posibilidad de dialogar hoy día con nosotros. ¿Cómo está, Seremi? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Claudio, por la invitación para conversar estos importantes temas ambientales en la bahía de Quintero Puchuncaví. Así es. Y también quiero agradecer la posibilidad que nos va también a explicar de repente estas cosas que son medios complejas, pero en fácil, a quien es profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Felipe Hidalgo. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo le va? Hola Claudio, bien, bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, y con ganas de aprender también sobre estos temas. Y yo lo que quería partir, para que ahí ordenaditamente vamos explicándole a la gente de qué se trata esto. Primero, ¿qué significa un anteproyecto de norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero Puchuncaví? Volví a decir el título completo porque es necesario, ante una situación de un contexto, de un concepto tan amplio, saber específicamente qué significa esto, Seremi. Efectivamente, Claudio, el objetivo de esta política pública que estamos elaborando en conjunto con la ciudadanía tiene por objetivo contribuir a la conservación de los ecosistemas acuáticos marinos y a los servicios ecosistémicos que tiene a través de la mantención o el mejoramiento de la calidad de las aguas marinas y también de los sedimentos de la bahía. Por lo tanto, el objetivo busca establecer límites, esta normativa busca establecer límites en distintos parámetros de actividades que están presentes en la bahía, no solamente en la columna de agua marina, como mencionamos, sino que también en los sedimentos que están depositados en el suelo marino. En este caso, hay una forma que es bien importante y que es el llamado que están haciendo ustedes a través de la Seremía y a través de los alcaldes a participar. ¿Cómo puede participar la gente en esto? Hay distintos canales de participación, Claudio. Uno es a través de la plataforma web del Ministerio, www.mma.gov.cl, o si quieren entrar de manera directa, consultasciudadanas.mma.gov.cl. Esos son los canales virtuales, además participando en las actividades presenciales y por supuesto haciéndonos llegar la información por oficina de partes a nuestra Seremi de Medio Ambiente. Pero es tremendamente relevante poder participar en las múltiples actividades que estamos realizando. Ustedes saben que debido a las condiciones de pandemia estamos realizando una consulta pública en modo híbrido, tanto actividades presenciales como también actividades online, Claudio. Felipe Hidalgo, ¿qué significa contar con una norma secundaria de calidad ambiental, en este caso para la bahía de Quintero? ¿Qué en la práctica, qué es lo que significa para quienes a veces nos cuesta comprender un lenguaje más técnico? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa el generar esta norma secundaria? Mira, como yo veo en fácil lo que es una norma secundaria de calidad ambiental, yo creo que da un poco un rayado de cancha de qué es lo que nosotros vamos a permitir que como condición del medio ambiente en la bahía. Lo que hace en particular es que define límites normativos para distintos parámetros, como bien había mencionado la Seremi, tanto en el agua de mar como sedimentos. Y en este caso nosotros estamos proponiendo principalmente metales pesados, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos, que son los parámetros que están más relacionados con las industrias presentes en la bahía. Y creo que lo que es más relevante a destacar es que en caso de que se incumpla una norma secundaria de calidad ambiental,
Ahí se declara zona saturada y comienza la elaboración de un plan de descontaminación, en donde en un plan de descontaminación tú ya puedes tomar medidas vinculantes con el privado para reducir las emisiones hacia la bahía. Ese es como lo más relevante de contar con una norma. Ahora, cuando uno se da cuenta que se requiere una norma, ¿hay normas que ustedes ocupen de referencia o en este caso se va a generar una norma específica para la bahía de Quintero Puchuncaví? Claudia, disculpa, se me Te, cortó el internet, no te escuché la pregunta. te hago la pregunta de nuevo, no hay problema, te hago la pregunta de nuevo. El establecimiento de una norma secundaria, en este caso, ¿tiene alguna suerte de norma de referencia que se vaya a aplicar o en este caso se va a trabajar en una norma específica para la bahía de Quintero Puchuncaví considerando sus características particulares? Ya, eso es súper relevante. Cuando uno realiza normas secundarias de calidad ambiental, siempre son enfocadas en el territorio. Por ejemplo, nosotros tenemos normas vigentes para ríos y lagos, y es muy distinto lo que yo propongo a normar, por ejemplo, en la norma secundaria del Villarrica, en donde estoy principalmente enfocado en nutrientes y en otros compuestos, pero que también están asociados a nutrientes, como puede ser la clorofila, que mide un poco el crecimiento de algas, a lo que yo estoy proponiendo en Quintero, en donde estoy más enfocado en metales, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos. Entonces, la gracia de las normas secundarias de calidad ambiental es que se diseñan caso a caso, considerando las particularidades del territorio. Ya han hecho procesos, ya partió la etapa de participación, ahora se está reforzando el llamado a seguir participando en todas las instancias que hay en torno a esta norma secundaria, pero no sé si me pueden comentar en torno a qué es lo que ha salido como inquietud de las personas en las primeras participaciones. ¿Ha habido algo que haya aportado respecto de dónde poner el ojo, por ejemplo, respecto de esta nueva normativa? ¿Qué características tiene la bahía en el mar y en los sedimentos que para las personas les parece importante considerar tal o cual factor? ¿Qué ha salido ahí en las conversaciones? Sí, bueno, como tú antes mencionabas, igual estas normativas son bastante técnicas, entonces a veces más que, bueno, también nos han salido algunos aportes, pero también pasan muchas consultas. Por Claro. ejemplo, nos han preguntado harto de por qué es importante, por ejemplo, normar el sedimento. Y el sedimento, bueno, la importancia que tiene particularmente son dos las más relevantes. La primera es que en el sedimento tú ves la acumulación de contaminantes, ves un poco la historia de la bahía y cosas que a veces no se ven en el agua, porque la bahía tiene un tiempo de residencia que se llama de 5 días, que lo que te dice el tiempo de residencia es cuánto se demora en salir una partícula que cae en la bahía. Lo que quiero decir es que la bahía naturalmente se limpia muy rápido, entonces puede que yo en el agua de mar no esté midiendo concentraciones por las corrientes naturales que tiene la bahía, pero el sedimento sí me captura esta historia de las emisiones que se han hecho en la bahía. Me refleja un poco más un estado más permanente. Y lo otro relevante es que, bueno, en los sedimentos están las bases de la cadena trófica, están los organismos más pequeños que viven ahí y que se alimentan incluso de partículas que están en estos sedimentos. Entonces es relevante que nosotros tengamos buena salud en estos sedimentos para no afectar a estos organismos que son tan importantes, que son finalmente la base de la cadena trófica. Esa creo que es una de las preguntas que más se ha repetido. Estamos conversando con Felipe Hidalgo, quien es profesional experto vinculado con ecosistemas acuáticos, división de recursos naturales y biodiversidad, y también con la Seremi de Medio Ambiente, Victoria Gasmuri, y en estas conversaciones siempre es necesario educar, ¿no? Hacer un poquito de pedagogía, y por eso las preguntas que hago tienen que ver con de repente entender cosas básicas. Uno comprende lo que es el mar de manera absolutamente sencilla, porque lo vemos. Pero ¿cómo podemos explicar qué son, Seremi, los sedimentos? ¿Dónde están los sedimentos? Quizás estoy haciendo una pregunta ultra básica, que haya un grupo de personas que conozca la respuesta, pero hay otros que no. Entonces, cuando decimos vamos a normar los sedimentos, ¿dónde están los sedimentos? ¿Qué es el sedimento? Los sedimentos son aquellos compuestos o partículas que por gravedad están en la columna de agua y bajan
y quedan en el suelo submarino. Es por eso que Felipe muy bien explicaba que los sedimentos ayudan a tener un poquitito más de conocimiento en profundidad de la historia que ha tenido la bahía, y de cuáles son efectivamente los contaminantes que están presentes en el suelo submarino. Recordemos que esta es una bahía industrial, recibe más de 900 buques al año, tiene múltiples actividades que ahí se desarrollan. Por lo tanto, es tremendamente relevante no solamente normar la columna de agua, que tiene una recirculación con una alta frecuencia de 5 días, que es el tiempo de residencia, sino que también en los sedimentos. ¿Qué es lo que está acumulado en el suelo submarino? Por decir en el fondo que efectivamente hay muchos moluscos que están y que viven en el suelo submarino. Ahí es donde se desarrollan, ese es su hábitat, y en ese sentido es tremendamente relevante poder conocer cuál es la salud de ese sedimento para ver si efectivamente hay afectación o no a los múltiples ecosistemas y a las especies que pueden estar ahí. Lo que estoy entendiendo es que junto con el establecimiento de una norma, es decir, usted o la bahía debe tener tal límite en tales compuestos, me imagino que para establecer esos límites, entonces lo primero que va a haber que hacer es medir lo que hoy día hay en la bahía, tanto en el mar como en los sedimentos, ¿o no? Efectivamente, cada vez que se hace una política pública, lo primero es ver cuál es el diagnóstico. Que efectivamente cada vez que el ser humano va a implementar alguna acción, un proyecto o lo que sea, lo primero es que ver ya cuál es la línea base que tengo, cuál es el diagnóstico que tengo, y si es que no tengo datos suficientes, tengo que ir a buscarlos, tengo que hacer los monitoreos y luego ver cuáles son los ingredientes o cuáles son los compuestos que están presentes en ese lugar que podrían afectar a la fauna que está ahí presente. Felipe, siguiendo un poco en esta misma línea respecto de lo que se va a medir, no se han hecho, no hay parámetros, te lo pregunto de mi total ignorancia, parámetros anteriores, mediciones anteriores que se hayan hecho en otros tiempos, en otra época, o que sean más recientes, no tienen hoy día, ¿existe algún referente en torno a lo que hay, por ejemplo, en los sedimentos o en las mismas aguas marinas? Sí, mira, tenemos varios antecedentes. Yo creo que los dos más regulares y que se han repetido a lo largo del tiempo son el programa de observación del ambiente litoral que realiza la Directemar y los programas de vigilancia ambiental que tienen las mismas empresas que están presentes en la bahía, algunas con RCA aprobada y otras que son más antiguas que no tienen RCA, pero que también tienen programas de vigilancia ambiental. Entonces, tanto en los programas de vigilancia ambiental como en los programas del ambiente litoral, se monitorea tanto agua de mar como sedimentos, y esa fue la principal base de datos que utilizamos para apoyarnos en la definición de parámetros, de ver qué era lo que se estaba midiendo, en qué concentraciones estaban presentes en la bahía. Y también como ministerio hemos hecho estudios particulares para levantar esta información. O sea, de hecho, contratamos estudios para sistematizar toda esta información, porque, por ejemplo, los programas de vigilancia ambiental vienen en un PDF. Y tú para analizar los datos necesitas al menos pasarle una planilla Excel y son Claro. años de datos. Entonces tuvimos que contratar un estudio para hacer toda esa pega, sistematizarla también con los programas de observación del ambiente litoral. Y también contratamos, de hecho, terminó el año 2021 un programa de medición específico de sedimentos, en donde medimos sedimentos tanto en superficie como en profundidad. Y la idea de esto era buscar un poco cuáles eran las concentraciones de metales principalmente que existían en la bahía antes de la instalación de todo este complejo industrial que tenemos hoy en día. Y bueno, ese estudio nos arrojó muy buenos resultados y nos permitió también determinar dos zonas, que es la zona sur y norte de la bahía, en donde se observa una mayor acumulación de contaminantes respecto a esta condición basal que mencioné anteriormente. Y que, bueno, ahí pueden consultar el estudio, está en las páginas del ministerio, pero que se ve claramente dicha acumulación y que nos permite tomar decisiones. ¿Qué hay en los sedimentos o qué hay en la bahía en materia de elementos peligrosos o de compuestos que sean dañinos y que son los que se pretenden normar? Porque hoy día en la discusión respecto al medio ambiente, y particularmente en Quintero Puchuncaví, Concón también, pero en general en la discusión ambiental hay muchos tipos de verdad. Una verdad que es más interpretativa respecto de la situación que viven muchas zonas que tienen una actividad industrial importante, otra que es la verdad como científica, objetiva,
y otras como la verdad política, no sé, de las organizaciones, de las diferencias de mirada entre organizaciones y gobierno y municipios y los actores políticos con cierto interés también. Eh, por lo tanto, siempre es bueno contar con información, con datos duros. ¿Qué hay en la bahía y qué nivel de gravedad representa lo que tiene la bahía en lo que es las aguas marinas y los sedimentos? Eh, bueno, es súper compleja tu pregunta. Ahora, ¿qué hay? En verdad, eso es relativo. Uno, si es que dependiendo qué tan fina sea la técnica, en verdad puedes encontrar muchas cosas en los sedimentos y en el agua de mar. Ahora, lo que nosotros hacemos como ministerio dentro de la elaboración del anteproyecto es que, bueno, nosotros establecemos límites normativos para distintos parámetros y después tenemos que hacer una evaluación del estado actual de la bahía respecto a estos parámetros. Entonces, eso es como un poco el punto de comparación que tenemos nosotros para ver si es que, entre comillas, se está actualmente cumpliendo o no cumpliendo los valores que nosotros queremos normar. Ahora, de todas formas, aclarar que el cumplimiento o incumplimiento normativo se debe realizar con la red de monitoreo de la norma. Por lo tanto, nosotros estamos usando los datos actuales para tener una visión de la bahía, pero el cumplimiento se evalúa una vez implementado nuestro programa de monitoreo. Y cuando nosotros hicimos esta evaluación del estado actual, son 3 parámetros los que nos dieron con normas sobrepasadas, que uno es el cobre en los sedimentos de la bahía en la zona sur, el cobre y el arsénico nos dio superado en el agua de mar en la zona norte de la bahía, en la zona industrial norte, y el vanadio en la zona central de la bahía en los sedimentos. Entonces esos 3 serían los que estarían incumpliendo la norma en caso de que todo siguiera como está el día de hoy. Pero insisto, para evaluar este cumplimiento normativo se debe implementar el programa de monitoreo de la norma. Pero esos son los 3 parámetros como con los que vamos a tener más ojo cuando se empiece a implementar la norma, porque es lo que nos dicen los datos actuales. Claro, o sea, hoy día no existe norma, por lo tanto, esto es un escenario al que se podrían enfrentar en el futuro la situación de la bahía cuando empiece a operar la norma ya oficialmente. Pero esto es lo que ha habido Claro. como hallazgo, así lo entiendo. Seremi, actores relevantes dentro del territorio, y me ha tocado parte también de ser coberturas en terreno en torno a esto, la presencia de los municipios. ¿Cómo pueden participar los municipios en esto? Porque son expertos en el territorio y que me imagino que también querrán tener algún tipo de participación formal en el proceso. Efectivamente, ambas municipalidades, tanto Quintero como Puchuncaví, aprovecho de agradecerles en esta instancia, han dispuesto todas las facilidades y estamos realizando todas las actividades que tienen que ver con la presencialidad en conjunto con ellos. Ellos nos están colaborando no solamente en prestar tecnología o los espacios físicos, sino que en el fondo indicarnos a qué hora es una buena hora donde hay mayor afluencia de público para hacer una determinada actividad presencial y fundamentalmente dónde. Nosotros queremos recoger la mayor cantidad posible de opiniones, sugerencias, consultas, recomendaciones y observaciones en este proceso de política pública. ¿Por qué? Porque es el mejor camino y la mejor manera de poder fortalecer la política pública. Recordemos que la política pública es una respuesta a una necesidad que la gente no puede resolver solo y que necesita la colaboración del Estado. Por lo tanto, nosotros como gobierno, nuestro principal objetivo es para poder avanzar en la recuperación de la zona, es escucharlos porque los vecinos tienen mucho que decir, la comunidad sabe. Tenemos comunidades de pescadores, tenemos comunidades turísticas, los vecinos que viven en la zona. O sea, esta es una bahía que es muy rica en actividades y es por eso que queremos escuchar a la mayor cantidad de personas posibles y gracias al trabajo que estamos realizando con la municipalidad, eso está siendo posible. O sea, es una bahía que tiene múltiples usos y que es importante que los usos sean sostenibles para todos. Me imagino que esa es como la base desde la cual se está mirando el establecimiento de esta norma. Efectivamente, el desarrollo sostenible es el pilar fundamental que cruza toda la elaboración de esta política pública. Nosotros creemos que sí es compatible los usos que están presentes en la bahía y el tema es cuáles son aquellos parámetros o compuestos que están pudiendo superar
un límite, bueno, entonces hay que generar medidas para poder descontaminar la bahía en cuanto a esos determinados compuestos. Por eso es tan importante el medir, el poder escuchar a la comunidad y poder fortalecer las medidas. Recordemos que el plan de descontaminación atmosférico de Concón, Quintero, Puchuncaví ha logrado y tiene como resultado un 85% de los PICs de dióxido de azufre. Y a nuestro juicio, a nuestro entender, una de las razones fundamentales de estos resultados que está mostrando de mejora en la calidad del aire es justamente porque más del 40% de las medidas surgieron del proceso de consulta pública. Por eso es tan importante poder transmitir de una manera sencilla estos conceptos que además son muy complejos y muy específicos. Para cerrar, porque nos queda muy poquito tiempo, esto entiendo que también es en el marco del Plan de Recuperación Ambiental y Social de la Bahía. Efectivamente, en una sesión con los consejeros, yo les dije que ellos habían sido visionarios, efectivamente, dentro del programa de recuperación ambiental y social, visionarios pioneros. Les dije que eran porque efectivamente ellos ya en el año 2015, 2016, cuando se elabora el programa de recuperación ambiental y social y esas 123 medidas, ellos contemplaron e incorporaron medidas para la recuperación de la calidad de aguas de la bahía, medidas en torno al componente marítimo. Y es justamente como una manera de haber escuchado a la comunidad, es que nosotros como gobierno y en particular la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo, ok, si acá hay una medida PRAS que es anhelada por la comunidad y efectivamente hay una situación, bueno, tenemos que avanzar en normativa para poder ir recuperando ambientalmente y socialmente estas dos comunas, que además tienen dos medidas específicas que dicen relación con esta normativa. ¿Hasta cuándo se puede participar? ¿Hasta cuándo está abierto este proceso de participación de esta consulta pública del anteproyecto de norma secundaria de calidad ambiental para la protección de aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero y Puchuncaví? Hasta el 29 de diciembre se puede participar por los distintos canales y las distintas actividades, tanto online como presenciales. Y este año en esta política pública, Claudio, quisimos establecer una modalidad que se denomina casa abierta, que es que hay funcionarios especialistas respondiendo las consultas y las observaciones uno a una a las personas que acuden al lugar. ¿Por qué? Porque debido a la cantidad de actividades que hay en la bahía y este tipo de política pública, hay gente que entiende muy cabalmente lo que significan los sedimentos o la afectación ambiental y hay otras personas que quieren entender algo un poco más general. Por lo tanto, creemos que el conversar con uno a uno de los ciudadanos que quieran aportar en la consulta pública es la clave para poder sacar el máximo provecho y finalmente robustecer esta normativa. Quiero agradecerles a ambos, a Felipe Hidalgo, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos, División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, y a la Seremi de Medio Ambiente, Victoria Gasmuri, la posibilidad que hemos tenido de aprender y también de conversar sobre este proceso de consulta pública de este anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas marinas y sedimentos de la bahía de Quintero y Puchuncaví. Así que muchas gracias a ambos, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Claudio. Claudio, muchas gracias.